Un artículo publicado en el Christianity Today el 10 de agosto de 1984, escrito por Lloyd Billingsley, titulado en español El Tribunal de Apelaciones del Estado, dice que los pastores deben ser juzgados por mala praxis del clero. Habla del caso de Kenneth Nally, joven cristiano de 24 años, quien pertenecía a la iglesia de John MacArthur, Grace Community, y quien fuera destruido por la enseñanza neocalvinista de MacArthur sobre el swing sin DNM. Usaré esta palabra para evitar el baneo, o para usar un eufemismo, tomar la decisión de terminar la carrera terrenal. El segundo párrafo de este artículo dice que Nally tomó esta decisión semanas después de haber recibido asesoramiento en la consejería de su iglesia con John MacArthur sobre sus problemas de malos sentimientos que estaba atravesando este joven. El tercer párrafo afirma que los padres de Nally demandaron a la iglesia neocalvinista de MacArthur porque este pastor impidió a Nally buscar ayuda psiquiátrica, y también esta demanda, y cito textualmente, alegó que el pastor hizo que Nally se sintiera aún más culpable y ansioso, de modo que se sintió obligado a swing sin DNM. Una de las cosas más lamentables que se pueden leer en este artículo está en el quinto párrafo, que dice: los jueces Vincent Alzheimer y Gabriel Gutiérrez citaron fragmentos de una charla grabada sobre asesoramiento de consejería de la iglesia de Richard Thompson, un pastor de Grace Community y coacusado. En estas grabaciones se pueden escuchar frases como el swing sin DNM es una de las formas en que el Señor se lleva a casa a un creyente desobediente, y el swing sin DNM para el creyente es el Señor diciéndole: está bien, ven a casa, ya no puedo usarte en la tierra. Y cualquiera diría: ¿qué tiene que ver esto con el neocalvinismo? Yo diría que mucho, pues los grandes exponentes de esta doctrina enseñan que como todos los pecados han sido perdonados, un creyente que toma la decisión de terminar su carrera terrenal también será salvo. Veamos este corto video que prueban lo que afirmo. El tiempo se ha ido corriendo, tenemos que ir terminando, pero voy a hacer una pregunta que también estaba aquí con relación a pecado y tiene que ver con el swing sin DNM. La pregunta era si alguien que se swing sin DNM puede ir al cielo, y voy a agregar entonces si piensa que un cristiano puede cometer swing sin DNM. Swing sin DNM. Somebody's asking, can a person who swing sin DNM. go to heaven? And secondly, can a believer swing sin DNM. Sí, una persona que comete swing sin DNM. si son un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. Todo pecado ha sido colocado bajo la sangre del Señor Jesucristo, pasado, presente y futuro. E inclusive un pecado horrendo, el swing sin DNM. es un pecado tan aplastante. No obstante, Jesús dijo: no perderé ninguna de mis ovejas. Él da vida eterna. El Espíritu nos ha sellado en Cristo hasta el día de la redención. Es la seguridad eterna del creyente, que aquellos que están en Cristo nunca saldrán de Cristo, nunca se perderán. Y yo añadiré esto: ¿puede un cristiano desanimarse? Sí. ¿Puede un cristiano estar tan desanimado que se deprime? Sí. ¿Puede un cristiano deprimirse tanto que pierde toda la esperanza? Claro. Y eso con frecuencia lleva swing sin DNM. Pero como dijo usted, todo pecado es perdonable. Swing sin DNM. Fue pagado de manera completa en la muerte de Jesucristo.
Esta enseñanza claramente no está en la Biblia, y hace un par de años atrás Chuy Olivares la refutó. Circulando una doctrina que es salida del infierno mismo, hermano. Y seguramente algunos la han escuchado. Algunos predicadores reconocidos están enseñando que si usted, siendo cristiano, y en un momento de desesperación, usted toma la decisión Autoswing de sin DNM. tomar su vida en sus manos, no se preocupe, usted se va al cielo. ¿Saben a dónde lleva eso? Déjeme tratar de explicar. Elías estaba tan desanimado que dijo, Señor, llama. Llévame al cielo. Pero jamás pensó, Swing sin DNM. tampoco Jeremías pensó en el Swing sin DNM. tampoco Pedro, ni tampoco Pablo, ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios pensó en el Swing sin DNM. ellos tenían bien conscientes, S. ¿Cómo se atreven estos predicadores a torcer la escritura? Pero la Biblia es clara, los únicos que se Swing sin DNM. fueron gente como Judas, como Saúl, gente que decía que tenía temor de Dios, pero no amaban a Dios. Entonces, un verdadero cristiano nunca tomaría su vida en sus manos, jamás. Predicadores el día de hoy que tú ves en YouTube, por eso yo les digo siempre, tengan mucho cuidado lo que ven. Están predicando esta supergracia, yo le llamo gracia barata, hipergracia. Algunos han llegado a decir, pastores que en tiempos pasados enseñaban bien el camino de Dios. Y ahora dicen, si un cristiano se va derechito al cielo. ¿Te puedes imaginar eso? Eso ya ha provocado un sinfín Swing sin DNM. de pastores y de gente que va a iglesias cristianas. Porque los escucharon, sacaron verdades de la Biblia, pero nunca vieron la antinomia. O la ignoraron. ¿Te imaginas? Tú estás deprimido porque te dejó tu esposa, porque el negocio quebró, estás todo mal. Dices, Ya no quiero seguir. pero necesito una palabra. Y agarras tu celular y dices, voy a ver en YouTube. A ver este. Ay, pum, le pones ahí y de repente escuchas una aseveración así. No, hermano, si un cristiano llega a la decisión de que Swing sin DNM. se va derechito al cielo porque el Señor dijo, nada los arrebatará de mi mano. Y sí dijo eso. Pero entonces, ¿dónde está lo otro? Que los homicidios se van al infierno. S. A. Y un Auto swing sin DNM. Eso no. Mero. Sí. Dera. S. Alto. es que ya está cubierto bajo la sangre de Cristo. Si alguien mata, Mana. Dera. O. sí, si se arrepiente, pero un Swing suicidio se sin arrepiente. DNM. Es un tema difícil también. Y en su momento quizás trataremos. Entonces tú dices, no, pues en este mundo que está feo, mira nomás cómo estoy. No, pues ya me voy contigo, recíbeme con tus ángeles tocando el arpa, Señor. Se auto swing sin DNM. No te engañes. No caigas en ese trágico error, porque vas a abrir los ojos en el infierno. Yo sé que si esto que estoy diciendo lo oyen estos super apóstoles de la supergracia, van a decir, es el legalista del Chuy. No me importa. Mi conciencia estará tranquila enseñándoles la verdad de Dios, la palabra de Dios. Están diciendo que el cristiano puede hacer lo que sea y no le pasa nada. Qué peligrosos están los tiempos, hermanos. Muy peligrosos. Romanos 6:1, Pablo empieza a debatir esa idea equivocada. Empieza a refutar, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice en Romanos capítulo 6, versículo 1, síganme con atención. Les dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Perseverar significa persistir en pecar, insistir en hacer algo, quedarse permanentemente en el pecado. Dice Pablo, ¿nos quedaremos otra vez en el pecado? Porque según ustedes, mientras más peco, más gracia de Dios aplica. Más peco, la gracia crece, más peco, más. Y siempre estoy bajo la gracia. No me digan, dice Pablo. ¿De dónde sacaron eso? Dice Pablo en el versículo 2, en ninguna manera. ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia? En ninguna manera. ¿De dónde sacaron ese concepto? ¿Quién les enseñó eso? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso no te lo dicen los antinomianistas, ni lo leen.
Nunca vas a escuchar una predicación de Romanos capítulo 6, jamás. A finales del siglo XIX existió un monje, es muy famoso, ruso, monje, fraile de la iglesia ortodoxa griega, que se dividió de la iglesia romana antes de la Reforma. Bueno, este monje ruso se llamó Grigori Yefimovich, más conocido como Rasputín. Si quieren saber más de este siniestro personaje, que oraba por los enfermos, que hablaba del amor de Dios, pero se acostó con un montón de mujeres, hacía perversiones terribles, todo en nombre de la gracia. Y ya no quiero más mencionarlo porque hasta me da náuseas. Pero este tipo vivió una vida de excesos. Su argumento era: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Le quitó la esposa a uno de los reyes, hizo desastre y medio. Y Pablo dice: ¿seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Digan todos fuerte: en ninguna manera. Pero con convicción. Ninguna manera. Mire, esta frase viene de un término griego que es megenoito. Esta palabra, que se traduce en ninguna manera, significa o habla de que es una palabra, ahí está en la pantalla para que usted lo lea y me vaya siguiendo. Es una palabra que enfatiza una imposibilidad total de que Jesús acepte tal conducta. Es una enérgica expresión de rechazo total contra el pecado. Entonces puedo volver a seguir haciendo esto que hacía antes, pero ahora, porque ya entendí que no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿De dónde sacaste eso? ¿A dónde estás yendo? ¿A quién estás escuchando? No, pues fui a tal iglesia. Pues esa no es iglesia. Porque no te están enseñando el evangelio. No, pero se siente bien chido. Pues claro, tu carne le va a quedar, mira, así como anillo al dedo, así. No, es que usted es bien legalista, piensa lo que quieras de mí, pero yo sí te voy a decir una cosa: vas derechito al infierno, te desviaste del camino, te vas a quedar atascado allí, pero no tienes por qué desviarte. Dice Pablo: en ninguna manera. Imposible que Dios acepte eso. Sugerir que Dios consiente el pecado es totalmente aborrecible por el mismo Dios santo. Por lo tanto, Pablo argumenta, y con un lenguaje muy contundente, de manera formal, precisa y puntual, rechaza totalmente ese concepto. Y nosotros también lo rechazamos. ¿Cuántos dicen amén? No creemos en eso. Creemos que Dios es amor, pero también es juez. Creemos que Dios es rey, pero también es fuego consumidor. Creemos que también somos débiles y que pecamos, pero también creemos que nos arrepentimos y Él nos perdona. Pero no creemos que porque todo está bajo la gracia de Dios, eso ya es licencia para hacer lo que me da la gana. En eso no creemos.